Hace 2 semanas muchos de nosotros disfrutamos del concierto versus entre One Ok Rock y My First Story, el cual más que una batalla entre bandas significó algo más personal entre Hiroki y Taka. Y actualmente tenemos una gran cantidad de material de la perspectiva de One Ok Rock. Es más, si no fuese por Taka, que en un inicio permitió grabar Right By Your Side, canción dedicada a Hiroki, nunca hubiésemos tenido la perspectiva, diálogos y algunas canciones de One Ok Rock en internet. Y bueno, estos diálogos y más contenido puedes encontrarlos en el canal traducidos al inglés y español. En resumen, sin Taka no nos hubiésemos enterado de absolutamente nada de One Ok Rock. Pero ¿qué pasó con My First Story? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Hiroki tuvo algún diálogo importante o hizo algo especial? Pues el día de hoy veremos una pequeña perspectiva de lo sucedido con My First Story aquel día, gracias al mismo Hiroki y otros medios de información, lo cual me parece muy poco todavía, pero vale la pena ver. Así que empecemos con este videoblog. One Ok Rock vs My First Story. Vayamos con el prólogo resumido. Todo empezó el 18 de noviembre del 2016 cuando My First Story tuvo una fecha muy especial en el Budokan, la cual se llamó We Are Just Waiting For You, concierto que tuvo 26 canciones en su setlist, destacando la canción del mismo nombre, o sea, We Are Just Waiting For You, que según parece fue dedicada a Sho, ex guitarrista o quizás guitarrista en hiatus de la banda. Y aquí, Home, canción dedicada a su familia y a Taka, también debutó en concierto en vivo. Este concierto se consideró muy importante ya que Hiroki anunció varias cosas importantes para la banda, incluyendo la promesa de que en el 2021 llegarían al Tokyo Dome sí o sí, además de la controversial declaración de rivalidad entre bandas con One Ok Rock, o bueno, específicamente con su hermano mayor Taka. Y claro, también prometió no volver a cantar Home hasta lograr esta meta de llegar al domo. Luego llegó el 2020 y todo se fue al tacho, pues llegó la pandemia, el distanciamiento, la prohibición de cualquier evento público que al final duró casi 2 años. Pero esto se reinició cuando el 10 de febrero de 2022 My First Story tuvo otra fecha especial en el Budokan, esta vez llamada We Promise For You Once Again, en donde tuvieron un setlist de 18 canciones y un remix de 15 canciones. Según el sitio web de Natalie Music Japón, Hiroki dio a conocer que la banda seguía con su meta de llegar al Tokyo Dome, pero lo más importante fue que luego de tocar Fukuryaku Replays, Hiroki fijó su mirada a la primera fila del público en donde se encontraba Taka y le preguntó directamente si le gustaría participar en un concierto entre ambas bandas en el Tokyo Dome. A lo que Taka levantó el pulgar y asintiendo con la cabeza dijo que sí. Y ahora, viendo los títulos de estas dos giras, más que una dedicatoria a Sho, es decir, ese For You, más que Sho pareciese que fuese dedicada a One Ok Rock y Taka. Algo como We Are Just Waiting For You, o Estamos Esperando Por Ti Taka, o We Promised For You Once Again, o Te Prometemos de nuevo One Ok Rock o Taka, aunque creo que esto es algo mío. El punto es que un año y medio después, siendo ya 14 de noviembre, el concierto esperado por muchos ya estaba por suceder y los últimos preparativos al concierto poco a poco llegaban a su fin. Pues muy temprano a las 10 de la mañana, My First Story llegaba a las instalaciones del Tokyo Dome, para que luego de algunas preparaciones, Nob, Kids, Teru y Hiroki empiecen con las primeras pruebas de sonido de los instrumentos, todo esto exactamente a las 10:30 de la mañana. Y a pesar de verse demasiado tensos y nerviosos, se dieron el tiempo para corregir algunos detalles de lo que serían las 15 canciones en su setlist. El tiempo pasó rápidamente hasta que ya era casi el turno de My First Story y pudimos ver un Hiroki muy nervioso saliendo del camerino y dirigiéndose al escenario, mientras que Kimisha de Resha, última canción del setlist de One Ok Rock, era cantada por Taka.
y en lo personal me gustó esa escena de Hiroki observando a su hermano Taka en una pantalla. Ahora, sobre el concierto, pues este empezó con la canción Saishukai Story, la cual no es tocada en vivo desde el año 2016, o sea, el Budokan. Además, según el portal de Yahoo Noticias Japón, luego de la sexta canción, Tokyo Midnight, se menciona que Hiroki dijo lo siguiente: durante 12 años he sentido envidia hacia mi hermano y al mismo tiempo lo he respetado. No tengo intención de perder ante él. Por otro lado, el portal de noticias Spy E Plus Japón dejó una nota más completa, la cual me hubiese gustado que alguien lo grabase, al igual que el diálogo de Taka en MC. Pero igual se menciona que después de completar 4 canciones, o sea, luego de Kimi no Ina Yoru wo Koete, Hiro saltó con cuidado entre el público y dijo: es una vista increíble, estoy sorprendido. Para mí, hoy ha sido una meta desde que comencé la banda, y más que nada ha sido un sueño que empecé en 2011 y me llevó unos 12 años estar acá. Mi hermano y yo estamos en una banda y siempre he pensado que las dos bandas cantando en el mismo escenario, especialmente en el Tokyo Dome, no es algo que cualquiera pueda hacer, sino algo que solo nosotros podamos hacer. Han sucedido muchas cosas durante los últimos 12 años y he seguido explorando y renovando mis ideas originales una y otra vez. Al mismo tiempo, siempre he anhelado este día en algún lugar de mi corazón, y aunque he intentado alejarlo una y otra vez, finalmente puedo darle la bienvenida. Finalizando con estoy profundamente agradecido con mi hermano y con One Ok Rock por aceptar el deseo de un hermano menor tan tonto como yo. Luego de esto, la segunda parte del concierto ya empezaba a llegar a su clímax, continuando con canciones como Paradox, Kyogen Neuros, entre otras, hasta que llegamos a la canción final llamada Home, la cual Hiroki por fin pudo cantarla en vivo en el Tokyo Dome, es decir, pudo cumplir la promesa que hizo a sus fans en el 2016, y gracias al digest de este concierto o el resumen oficial en video, pudimos saber que Hiroki dijo: la próxima vez regresaremos por nosotros mismos, solo espérennos. Luego de unos minutos, como encore, se daría Nobody's Home, el cual creo que ya muchos vimos. Esto junto a la publicación de Hiroki en Instagram, que se daría horas después, la cual es un tremendo texto que les recomiendo dar una pausa al video para poder leer la traducción, pero que básicamente nos dice que hoy 14 de noviembre terminó un sueño que duró más de 7 años, es decir, desde el concierto en el Budokan. Además, se dio cuenta que hay cosas más importantes que ganar o perder, no importa a quién enfrentes, pues al final debes intentar no perder contra ti mismo. Y bueno, este vendría a ser la perspectiva de My First Story en el Tokyo Dome. Espero les haya agradado este video. La verdad me hubiese gustado que alguien haya grabado los diálogos o MC de Hiroki, pero al parecer esto no ha sucedido, o quizás alguien lo grabó y se lo guardó para ese mismo. No lo sé, quién sabe. Ahora, ¿recuerdan la interacción que hubo entre los dos bateristas de My First Story y One Ok Rock jugando piedra, papel o tijera? Pues me pregunto si los guitarristas o bajistas, o sea Toru y Ryota, si llegaron a ser o si tuvieron alguna interacción con Teru y Nob. Al parecer tampoco no pasó nada, pero bueno, eso es algo que nos parece, no lo sabemos. Por último, no sabemos si este concierto tendrá DVD o si por lo menos fue grabado. Espero que sí. Quizás para el próximo año suceda algo, no lo sabemos, pero igual. Espero les haya agradado este video. Nos vemos el día de mañana o más tarde con más One Ok Rock y también con más de My First Story. Se me cuidan, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.